Damos muchas gracias a nuestro Señor porque podemos un día más compartir su palabra y estar conociendo un poquito más sobre los hechos poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues como siempre ya venimos viendo el Evangelio según San Mateo, ya vamos por el capítulo 4, la última vez estuvimos viendo las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, vimos su victoria, cómo Él venció, y hoy vamos a estar viendo el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que va desde los versículos 12 hasta el versículo 25 del capítulo 4. Así que bueno, lo primero de todo, vamos a estar orando para rogarle a nuestro Dios que nos hable con su palabra en este día y que no sea mera palabra de hombre, sino palabra de Dios, la que veamos aquí. Así que vamos a orar. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para darte muchas gracias, Padre Santísimo, por la semana, Señor, bendecida que nos has dado. Te agradecemos grandemente, con muchas misericordias, y te agradecemos de manera especial, Señor, por esta libertad y privilegio de poder reunirnos, Señor, para leer tu palabra, Señor, y para compartir sobre ella, Señor. Te agradecemos grandemente, Señor, que podemos disfrutar de esta libertad y de este privilegio por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Y por eso es que vamos a estar, Señor, rogándote y suplicándote que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que nos hable tu palabra y que tu palabra pueda calar en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra vida y nuestro corazón, renuévanos de gloria en gloria, Señor, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos conocer tu gloria, Señor, y podamos tener más comunión contigo, Señor, y estar más cerca de ti. Te rogamos que tu palabra, Señor, hable en nuestras vidas, y que sea tu palabra, Señor, y solo tu palabra la que inunde nuestros corazones. Gracias te damos por todo, y te rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues como decíamos, vamos a estar leyendo los versículos del 12 al 25. Amén. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remedaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amén. Muy bien, pues en la gran mayoría de Biblias tenemos que pone Jesús principia su ministerio, o que el Señor comienza su ministerio público, comienza la misión que el Padre le había entregado. Sin embargo,
a lo largo de este capítulo es bastante interesante, que se podría decir que tenemos como tres unidades temáticas, tres unidades de pensamiento. La primera la vemos desde el versículo 12 hasta el versículo 17, la vuelta de nuestro Señor Jesucristo a Galilea para cumplir una profecía que se encontraba en Isaías capítulo 9. La segunda va desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Tenemos el llamamiento de nuestro Señor Jesucristo a sus primeros discípulos. Y la tercera y última vemos que va desde el versículo 23 hasta el versículo 25, donde nuestro Señor Jesucristo predica y sana en Galilea. Así que es una porción, es una perícopa bastante interesante la que tenemos hoy aquí. Y vamos a estar viendo, lo primero de todo, en el versículo 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. La misión de Jesús coincide con el arresto de Juan el Bautista. Todos sabemos que Juan el Bautista fue arrestado por Herodes porque le recriminó su pecado, denunció el pecado de Herodes. Herodes se encontraba en adulterio con Herodías, la mujer de su hermano, que era tetrarca en Iturea, y él estaba pecando, y Juan el Bautista públicamente denunció su pecado y lo llamó al arrepentimiento. Por este motivo fue apresado, y bueno, todos sabemos el triste final, ¿no? Que finalmente Juan el Bautista, desgraciadamente, esa fue la misión que el Señor le había encomendado, pues ya fue decapitado, fue muerto. Y al escuchar el Señor Jesucristo, porque obviamente se extendió la noticia por toda la región, cuando él lo escuchó, volvió a Galilea. No volvió a Galilea meramente porque simplemente le dio por ahí, ¿no? O por azar, sino que el Señor quería cumplir algo y quería hacer algo. De hecho, vamos a ver detalles interesantes, porque el Señor vino también con un propósito a esta región. Versículo 13 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum o Cafarnaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y claro, es que el Señor Jesucristo no se fue de las regiones en las que se encontraba predicando Juan el Bautista, como hemos dicho, por pura casualidad, sino que vamos a ver que en el versículo 14, estas profecías mesiánicas de Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, inclusive algunos estudiosos dicen que esto puede ser algún derás, ¿no? Alguna forma de método derásico. En el versículo 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, versículo 15, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y continúa. Esto lo dice en el versículo 2 del capítulo 9 de Isaías: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Esto no sucedió por casualidad. Los galileos eran judíos que eran bastante tenidos en poco, bastante menospreciados por los judíos. Normalmente la región de Galilea era una región donde había mucho comercio, y entonces los judíos que estaban por aquella zona se mezclaban mucho con los gentiles. Ellos estaban bastante mezclados por asuntos de negocio. Muchos eran comerciantes y hacían todo este tipo de negocio, ¿no? Y claro, los judíos, podríamos decir, la élite de los religiosos, ¿no? Pues tenían a estos como cualquier cosa. Luego también algunos estudiosos dicen por ahí que eran muy dedicados a temas de no solo el comercio, sino también soldados, ¿no? Cuestiones de guerra. Es decir, que eran hombres, se podría decir, del vulgo, no era gente intelectual, no era gente estudiosa. Y qué cosa tan interesante que Jesús no fue a los poderosos, no fue a los intelectuales, no fue a los que, aquellos soberbios que creen que son superiores a todo y que no necesitan de nada, sino que fue a los humildes, a los humildes. Y todo esto el Señor lo hizo para que se cumpliese una profecía. En Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2, hay una profecía que se habla sobre la restauración futura
Y no solo futuras, sino que también cuando acabaron todas las invasiones, ¿no? Pues se restableció nuevamente en Jerusalén y todo el reino, y entonces la cosa fue mucho mejor. Volvieron los exiliados y todo esto, pero es bastante interesante que el evangelista utiliza esta porción para aplicarla a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en estos versículos vemos a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo, la luz de los pecadores, la luz de los que no podían acercarse a Dios porque eran impedidos de acercarse a Dios precisamente por los religiosos. El mismo Señor criticó y le dijo a los fariseos: ustedes hacen a las personas 2 hijos más del infierno porque ni siquiera ustedes los dejan entrar, los que quieren entrar no los dejan entrar. Y ellos muchas veces resultaban en piedra de tropiezo, en impedimento, para que muchos de estos hombres y mujeres, personas gentiles, no entrasen al reino de Dios. Y dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Por supuesto, esto también era un pequeño anticipo de lo que estaba por llegar, porque el Señor Jesucristo, el cual es la luz del mundo, iba a irrumpir en toda la zona y iba a predicar el Evangelio, como hemos visto en la lectura, y iba a estar haciendo todo tipo de milagros, señales, maravillas, prodigios, etc. Así que vemos que el Señor no vino a los intelectuales, el Señor no vino a los poderosos, el Señor no vino a congraciarse con los ricos, con los fuertes, con los nobles, con los inteligentes, sino que vino a los humildes. De hecho, en el libro de los Proverbios, claramente, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y dice el versículo 17 que nuestro Señor, cuando estuvo por aquella zona, desde entonces, versículo 17, comenzó Jesús a predicar y a decir. Y hay muchos cristianos que equivocadamente, erróneamente, piensan que el mensaje de Jesús es diferente al mensaje de Juan el Bautista, o que era un mensaje distinto, o que era algo diferente de lo que Jesús hablaba, pero esto no es cierto, porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es exactamente el mismo que lo que predicó Juan el Bautista. El arrepentimiento de la gente porque el reino del Dios Todopoderoso ya estaba ahí, ya se había acercado, había llegado, en la persona obviamente de nuestro Señor. Y dice que el Señor dijo esto: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En los otros 2 evangelios sinópticos también se repite lo mismo, solamente que hay una pequeña palabrilla que se cambia, la palabra cielos por la palabra de Dios, y obviamente aquí Mateo utiliza la terminología los cielos como una especie de eufemismo para no hablar de Dios, porque ya todos sabemos que los judíos, pues hablar abiertamente así, Dios, ¿no? Pues ellos lo tenían como algo mucho cuidado, ¿no? No tomarás el nombre de tu Dios en vano y por tanto cuidado con decir absolutamente nada. Entonces, el autor, Mateo, el evangelista, utiliza ese eufemismo de los cielos, el reino de los cielos. Que esto, por supuesto, ha sido ampliamente discutido, porque, bueno, desgraciadamente, pues son cuestiones a veces un tanto confusas, un tanto complejas. Los teólogos a veces no se ponen de acuerdo en si esto de reino de los cielos tiene que ver simplemente con el evangelio de la cruz. Otros dicen que no tiene que ver mucho con el evangelio de la cruz, sino que tiene que ver más bien con la segunda venida de Cristo, con el reino de Dios establecido en la tierra. Y bueno, yo, como siempre, como intento un poco conciliar las diferentes posturas, pienso que no necesariamente tienen por qué ser autoexcluyentes. Es decir, puede perfectamente tratarse del evangelio de la cruz, del evangelio de la gracia, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha venido, que se ha manifestado y que ha traído el reino de Dios a la tierra, y también al mismo tiempo puedo pensar que lo mismo que el Señor hizo en su primera venida, lo hará en su segunda venida también de manera física y de manera visible. Es decir, no tiene por qué ser algo autoexcluyente. Pero bueno, independientemente de este tipo de dilemas, lo más importante es que el Señor predicó el arrepentimiento de los pecados. El Señor Jesucristo
predicó que los seres humanos tenían que arrepentirse del pecado, que todos aquellos que se habían apartado de Dios, que no estaban obedeciendo la ley de Dios, que no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tenían que arrepentirse del pecado y volverse a Dios. Y este fue el Evangelio también, o la buena nueva o noticia, que también Juan el Bautista predicó. Es decir, no eran evangelios diferentes, no era algo distinto lo que se estaba predicando. Así que esta sección vemos cómo el Señor viene y se manifiesta a los que estaban en tinieblas y cómo el Señor los llama al arrepentimiento para formar parte del reino de Dios. Porque la Iglesia forma parte ahora del reino de Dios, pero también formará parte en tiempo futuro del reino de Dios, ya sea en los cielos nuevos, en la tierra nueva, o en el milenio, o como queramos. Pero los creyentes formarán también a tiempo futuro esa tensión escatológica, ese ya pero todavía no. Estamos en el reino de Dios, pero aún ha de manifestarse lo que hemos de ser, y aún tenemos que estar en el reino de Dios. Y dice el versículo 18, continúa, y ahora vamos a entrar en otra unidad temática, en otra escena. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En el Evangelio, si no tuviésemos el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan es algo maravilloso porque muchas veces complementa muchos acontecimientos con otro Evangelio sinóptico. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, vemos que estos discípulos, Pedro, Andrés y los otros dos discípulos que después siguen al Señor, ya sabían quién era Jesús. Porque muchas veces no se dice estos versículos, ¡ay! Ellos inmediatamente vieron a Jesús y se levantaron como si fuesen robots, autómatas, e instantáneamente se fueron detrás de Jesús. No, ellos sabían quién era Jesús, ya habían oído hablar de Jesús, ya habían escuchado la predicación de Juan el Bautista y ya habían escuchado ellos que Jesús era el que venía a bautizar con el Espíritu Santo. Ellos sabían quién era Jesús. Y este es uno de los grandes motivos por los cuales vamos a ver ahora que de manera automática e instantánea siguen al Señor. No es porque Dios les transformó la voluntad de manera misteriosa para que vinieran, sino porque ellos ya conocían a Jesús, ya sabían quién era. Juan el Bautista ya había hablado del Señor y ellos conocían también a Juan el Bautista. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, no estoy seguro, los versículos 30 y algo, por ahí, en los versículos 35 al 39, por ahí, aparece esta narración. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Nuevamente vemos, el Señor no vino a los rabinos de la sinagoga, a los doctores de la ley, a los escribas y fariseos, a los poderosos, no vino a Herodes, no vino a los reyes, ¿vino a quién? A simples pescadores, a hombres sencillos, a trabajadores, hombres que se esforzaban todos los días por el sustento diario. Y dice en el versículo 19 que el Señor les dijo algo muy interesante, algo muy profundo. Obviamente, pues, una metáfora, se podría decir, ¿no? Versículo 19 les dijo, venid en pos de mí, síganme, y os haré pescadores de hombres. El Señor Jesucristo le ofrece el oficio de traer al reino de Dios a los que crean en Cristo por medio de la predicación del Evangelio. Le está ofreciendo que vengan para convertirlos en sus misioneros, para convertirlos en sus apóstoles. El Señor los llama. Y obviamente estos versículos pues, pueden ser perfectamente aplicados a todos nosotros. Cuando nosotros hemos conocido a Cristo, automáticamente hemos tenido innecesariamente que convertirnos en pescadores de hombres, porque conocer a Cristo y no ser pescadores de hombres es algo incompatible. Nosotros no podemos decir que hemos tenido un encuentro con Jesús o que conocemos a Jesús si no somos de testimonio a los demás y no somos capaces de, con nuestra vida, hacer que los demás vean que somos hijos de Dios, que somos diferentes y de algún modo podamos tirar esa red para traerlo al reino de Dios. Obviamente
Hoy en día todos sabemos que la cosa está complicada, que la gran mayoría de gente no quiere saber nada de Dios, pero bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Dios se ha manifestado en nuestras vidas y nosotros debemos de ser también pescadores de hombres, así como ese llamamiento que nuestro Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos, de la misma manera debemos de serlo nosotros. Algunos pueden decir, bueno, pero es que yo no tengo don de palabra. Algunos de ustedes piensan que Pedro y Andrés y Jacobo y Juan tenían don de palabra. Estamos viendo que eran hombres del vulgo, hombres sencillos. Ellos simplemente obedecieron al Señor, simplemente siguieron a Jesús. Y el Señor trabaja con sus vidas, porque luego después la misma gente decía, es que ellos tienen algo porque parece que han caminado con el Galileo, parece que han caminado con Jesús, porque hasta su manera de hablar es diferente. Y eso es lo que tiene que pasar también con nosotros, los cristianos, que vayamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de nuestro Señor y que cada día vayamos siendo perfeccionados en la santidad y en el temor de Dios. Y dice el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Él es el Cristo. Él es del que habló Juan el Bautista. Él es aquel del que Juan el Bautista dijo que vendría a bautizar con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, vamos a inmediatamente a dejarlo todo y a seguirle. Algunos estudiosos incluso dicen que tenían a su padre, que su padre tenía diferentes trabajadores, y que ellos directamente dijeron, papá, que nos vamos con el maestro de Galilea, que nos vamos con Jesús. Y se fueron con el Señor, lo dejaron todo y se fueron. No solamente Pedro y Andrés, versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que de hecho aquí precisamente sí se dice que Jacobo y Juan estaban con su padre en la barca. Dice que remendaban sus redes y los llamó. ¿Y ellos qué hicieron? Papá, nos vamos, que Jesús nos llama, que el que bautiza con el Espíritu Santo nos llama, que aquel de quien habló con el Bautista nos llama. Y se fueron. Versículo 22. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto de que los discípulos siguieron al Señor Jesucristo es muy importante, porque de la misma manera que ellos al instante de oír el llamado del Señor lo dejaron todo, esto nos llama a nosotros que cuando escuchemos la voz de Dios, cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, no endurezcamos nuestros corazones y sigamos al Señor. Esto es también aplicable perfectamente para nuestras vidas. Y vemos que, por supuesto, este llamado del Señor Jesucristo no fue algo vano, no fue simplemente para dar por ahí una vueltecilla. Versículo 23. Recorrió Jesús toda Galilea. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? 3 cosas principales que el Señor hizo en Galilea. Número 1, enseñando en las sinagogas de ellos. Número 2, predicando el Evangelio del Reino. Número 3, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 3 caracteres distintivos de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio público y de la obra que Él había hecho. Enseñó en la sinagoga. Se resume el ministerio del Señor Jesucristo en esas 3 palabras: enseñar, predicar y sanar. Y Él enseñó en la sinagoga. Él entraba allí a la sinagoga, abría el rollo de la ley y el Señor Jesucristo comenzaba a enseñar. Y no solamente esto, sino que el Señor predicaba la buena noticia del reino de Dios. La buena noticia que, como hemos dicho antes, pues esto podría ser ampliamente interpretable. Algunos estudiosos dicen, corrigió el error de los fariseos de un reinado físico, porque Jesús dijo que su reino era espiritual y que no era de este mundo. Otros dicen, le habló a todos los que estaban en la sinagoga que el reino de Dios estaba por venir, que el reino de los cielos estaba cerca y que tenían que arrepentirse y que tenían que prepararse.
Y yo digo, bueno, ¿por qué no pueden ser las dos? Pueden ser perfectamente las dos. No tiene por qué ser algo autoexcluyente. Podría ser. Ahora mismo me he venido a establecer un reino aquí, pero lo haré. Ahora mismo no, pero lo haré. Y continúa diciendo que cuando el Señor predicó el Evangelio del Reino, no solamente predicaba, y no solamente enseñaba en la sinagoga, sino que sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué glorioso sería que estas cosas sucediesen también hoy. Que nosotros los cristianos pudiésemos predicar, pudiésemos también orar por la gente y que la gente pudiese ser sanada. Qué glorioso sería esto, ¿verdad? Desgraciadamente, pues estas cosas vemos que no suceden tanto, pero cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí sí sucedió. Y dice, y obviamente todo esto sucedió ¿para qué? Pues para que se confirmase su enseñanza. Porque esto de la sanidad y todo esto tiene también mucho que ver con la predicación del Evangelio, para que se confirmase que Jesús era el Mesías, para que se confirmase que su mensaje era verdadero, para que se confirmase que todo lo que él estaba predicando era cierto. Señales. Los judíos pedían señales, los griegos buscaban la sabiduría, pero los judíos pedían señales. Versículo 24. Y se nos dice que al hacer esto nuestro Señor, 24, se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Todo esto, estos sucesos también, por supuesto, son un anticipo de la liberación final, donde la Escritura dice que ya no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor, porque el Señor Dios estará con todos, en el libro de Apocalipsis. Y aquí también vemos que nuestro Señor Jesucristo trae a este mundo ese anticipo de la gloria de Dios. Trae la gloria del Señor Todopoderoso para demostrar que en el futuro todas estas cosas sucederán. Y continúa en el versículo 25 y dice finalmente que le siguió mucha gente de Galilea, no solo de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y también del otro lado del Jordán. Porque los que habían pasado por Galilea, cuando habían visto las cosas que habían sucedido, dijeron, que jamás hemos visto estas cosas. Solamente se nos hablan de estas cosas en los tiempos de Elías. Solamente se nos hablan de estas cosas en los tiempos de los profetas. Jamás hemos visto cosas iguales. Incluso algunos soldados dijeron por ahí, nunca hemos oído hablar de un hombre así. Así que el Señor Jesucristo, por supuesto, se hizo famoso porque todos vieron que el poder de Dios estaba con el Señor Jesucristo y que Dios su Padre le respaldaba y que no fue meramente una alucinación en el capítulo 3 cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. No, esto no fue una mera alucinación de los autores de la Biblia, no fue una mera alucinación grupal, como por ahí dicen algunos. No, si es que el Señor lo vino confirmando después. Ah, Él es su Hijo. Ah, bueno, pues mira todas las señales. Inclusive el ciego, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que no sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Es lo único que puedo deciros. Yo no veía antes nada y ahora sí. Entonces, vemos que el Señor comienza su ministerio, llama al arrepentimiento, por supuesto, obviamente, no solo a los destinatarios, a los que escribió Mateo, sino también a todos nosotros, a reconciliarnos con el Señor, porque aunque el creyente, sí, ahora somos hijos de Dios, pero también caemos en pecado, también tenemos que arrepentirnos, también dice el apóstol San Juan en su primera epístola, si alguno dice que no ha pecado, el tal es mentiroso, ¿no? Por lo cual, el Señor nos llama al arrepentimiento, nos llama a ser pescadores de hombres y también nos llama a seguir sus pisadas, a que nosotros también podamos predicar la palabra, también podamos ir a aquellos de los que nadie quiere saber nada, como decía también el Señor en otras partes de la Biblia, los pobres, los mancos,
los lunáticos, etcétera, todo eso, ir a los campos y recogerlo de todas partes. Eso es lo que el Señor quiere, que la gran mayoría de los otros directamente no quiere, cierran su corazón contra el Señor. Así que damos muchísimas gracias a nuestro bendito y glorioso Señor por esta porción de la palabra, y si Dios lo permite, estaremos viendo las bienaventuranzas, el capítulo 5, la próxima vez, si Dios lo permite por su gracia. Así que agradecemos al Señor por esta palabra y le rogamos que Él nos asista para que podamos hacer todas estas cosas que el Señor mandó a sus discípulos, los cuales nosotros también somos discípulos del Señor, aquí en el siglo XXI. Así que agradecemos al Señor. Amén. Amén.